Hola amigos, mi nombre es Edith Mariela Pasabela, soy de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, de la Escuela Profesional de Contabilidad. En esta oportunidad les voy a dar a conocer todo lo que es del tema del apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero. Antes de definir qué es el apalancamiento financiero, les voy a definir qué es el apalancamiento. Nos dice que se denomina apalancamiento en el ámbito financiero empresarial a la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades, de tal forma que se superen las utilidades que se obtienen con el capital propio. Grados de apalancamiento. Tenemos dos tipos o grados de apalancamiento. Apalancamiento mayor. Cuando tenemos un mayor apalancamiento, un endeudamiento alto, tenemos un mayor rendimiento en la utilidad. Aumenta nuestra utilidad. Y también tenemos riesgos por tener deudas con terceros. Tenemos un menor apalancamiento. Al tener un menor apalancamiento, tenemos un menor riesgo. También tenemos un menor rendimiento en la utilidad dentro de la empresa. Clases de apalancamiento. Apalancamiento financiero es la relación que existe entre las utilidades o intereses e impuestos que tiene la empresa y la ganancia disponible para accionistas comunes o ganancias por acción. El apalancamiento operativo es la relación que existe entre los ingresos por venta de la empresa y sus utilidades o ganancias antes de intereses e impuestos. El apalancamiento total es un efecto combinado entre el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo. Definimos qué es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es básicamente la estrategia que permite el uso de la deuda con terceros. En este caso, la unidad empresarial o empresa, en vez de utilizar recursos propios, accede a capitales externos para aumentar la producción, con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Un apalancamiento financiero se refiere a usar endeudamiento para financiar una operación, es decir, que no solo se realiza una operación con fondos propios, sino también con un crédito. Nos dice que el apalancamiento financiero se estudia para evaluar la relación entre la deuda y los capitales. En resumen, es toda estrategia que se tiene para realizar un endeudamiento, para poder financiar una operación con ese tipo de endeudamiento y así poder incrementar nuestra utilidad o ganancia. Clases de apalancamiento financiero. Tenemos el apalancamiento financiero positivo. Nos dice que es cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es conveniente y aumenta la utilidad. Cuando el apalancamiento es mayor a 1. Es decir, cuando tenemos un endeudamiento y que aumenta la utilidad y es mayor a 1 y es beneficioso para la empresa. Apalancamiento financiero negativo es cuando tenemos fondos provenientes de terceros, pero no es conveniente para la empresa, es algo improductivo, es menor a 1. Ahora, el apalancamiento financiero neutro es cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos no altera, es decir, cuando tenemos un apalancamiento igual a 1, la utilidad no aumenta, tampoco disminuye. Esa deuda no altera dentro de la empresa.
En el caso práctico número 1, cuando el apalancamiento es beneficioso cuando el apalancamiento es mayor a 1 y que la utilidad aumenta, la ganancia aumenta. Tenemos el caso que la empresa Los Andes presenta la siguiente información. Tiene un activo de 4.000, una deuda de 3.000, capital de 1.000 y los intereses que genera por esa deuda es del 10%, impuesto 29.5% y la rentabilidad de 1.000. Calculamos el beneficio. Tiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 1.000. El interés que le deduce es el 10% de la deuda, 300, teniendo un beneficio antes de impuestos de 700 soles y le deducimos el impuesto del 29.5%, teniendo un beneficio neto de 493.50. Luego calculamos la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera se calcula el beneficio neto entre capitales propios. En el cálculo realizado tenemos una rentabilidad financiera de 49%, que nos indica que la deuda contraída aumentará la utilidad en 49%, lo cual significa que la deuda es beneficioso. Ahora, calculamos el grado de apalancamiento. El grado de apalancamiento se calcula beneficio antes de impuestos entre el beneficio antes de intereses e impuestos por el activo entre el capital. Realizando ese tipo de práctica, llegamos a un grado de apalancamiento 2.8, que es mayor a 1, es decir, que el apalancamiento es positivo. Llegamos a un análisis. La empresa Los Andes tiene un apalancamiento mayor a 1, por serle beneficioso el uso de la deuda, desde la perspectiva de la rentabilidad financiera. En estos casos, el uso de la deuda aumenta la rentabilidad de los capitales propios. Es decir, la deuda que contrajo la empresa es beneficioso, aumentó la utilidad de la empresa. En el caso número 2, cuando el apalancamiento depende del volumen de la deuda. No siempre al contraer una deuda significa que la empresa va a generar utilidades. En este caso pasa lo contrario, que la empresa tiene una deuda muy alta. Tiene una deuda de 13.000, un activo de 4.000, capital de 1.000, los intereses es del 10%. Un impuesto de 29.5 paga una rentabilidad de 1.000. Calculamos el beneficio neto. Beneficio antes de intereses e impuestos, que es 1.000, el interés 1.300 que paga de la deuda contraída. ¿Por qué es el beneficio antes de impuestos negativo? Porque la deuda que contrajo es muy alto en relación a la rentabilidad que tiene la empresa. Calculando, tenemos un beneficio neto de menos 211.50 y nos da una rentabilidad financiera de 21.15 y negativo. ¿Qué significa? Que la deuda obtenida es muy alto, por lo que no aumentará la utilidad. Contrariamente, disminuirá en un menos 21.15%. Por lo tanto, no es beneficioso para la empresa. Luego calculamos el apalancamiento. De acuerdo al cálculo realizado, tenemos un grado de apalancamiento de menos 1.2. ¿Qué significa? Que está inferior a 1. Es menor a 1. Analizamos. El volumen de la deuda es un factor muy importante que incide en el resultado de los ratios obtenidos. De acuerdo a los resultados, la empresa obtuvo un endeudamiento muy alto, por lo que no es beneficioso para la empresa. No siempre al tener una deuda alta va a generar utilidades, sino también puede generar pérdidas en la utilidad. Bueno, amigos, eso ha sido toda la exposición de hoy. Muchísimas gracias.
por su atención.